Buenos días con todas y No todos. escucha nada. Vamos a dar inicio. Por favor, agradecería mantener los micros apagados de las personas que están presentes en esta audiencia. Gracias. Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 2613-2025 TCE. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Martes 11 de marzo de 2025, audiencia pública convocada por la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la señora vocal Mariela Nereida Cifuentes Guzmán e integrada por los señores vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Por favor, ¿me Ricardo pueden Morales dar González. audio? No. A ver, usuario Tatiana Dávila, agradecería que mantenga su micro apagado, No, por sí, favor, si no lo esperamos. vamos a tener que retirar de la audiencia, por favor. Gracias. Continúe, por favor, señorita. Expediente número 2613-2025.tce. Recurso de apelación interpuesto por la empresa W.P. Sociedad Anónima en el marco de la adjudicación simplificada número 36-2024-Salud, diagonal RPL-1, primera convocatoria, efectuada por el Seguro Social de Salud, para la contratación de suministro de bienes, adquisición de hemograma automatizado diferencial 5 estirpes, kit con ECU para área de hematología de las IPRES de la RPL para 2 años de la red prestacional Lamboyeque-E-Salud, PAC número 2260-2024, derivado de la licitación pública SM08-2023-Salud, diagonal RPL-1. En representación del impugnante W.P. Biomed Sociedad Anónima, formularán informes de hechos el señor Cristian Pita López con DNI número 07766147 y la señora Ariana Zoila Kenaya Almidón con DNI número 46647124. En representación del tercer administrado, empresa Big Marsac, formulará informe legal el señor Jaime Castro Parodi, con registro de colegiatura número 15841, y formularán informes de hechos los señores Isabel Carrillo Fretel, con DNI número 46495372, Natalie Sánchez Díaz, con DNI número 76950290, y Milagros Centeno Aguilar, con DNI número 44889933. Nota: se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido notificada el 28 de febrero de 2025 mediante publicación en el Tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Finalizado. Gracias. Bien, vamos a conceder el uso de la palabra a los representantes de la empresa impugnante. Para tal efecto, cuentan con 10 minutos para que puedan realizar el informe respectivo. Muy buenos días con todos. Con su venia del respetable tribunal, voy a dar inicio al informe oral en el recurso de apelación que ha presentado mi patrocinada WP Biomed en contra de la buena pro que indebidamente consideramos que se le ha entregado al postor Big Marsac. Debemos indicar que uno de los principales cuestionamientos que estamos planteando con la interposición del presente recurso de apelación es el hecho de que este postor Big Mar no cumple con varios requisitos de admisibilidad, que como bien sabemos son obligatorios y además ocasionan, tal cual como lo dice el numeral 2.11, que la oferta sea admitida. Entre uno de estos, bastante importante inclusive, es el certificado de buenas prácticas de almacenamiento. El mismo está considerado como un requisito obligatorio que teníamos que cumplir los postores, de acuerdo inclusive, lo dice, al Decreto Supremo 014-2011-SA, que establece que obligatoriamente los establecimientos farmacéuticos tienen que contar
con el certificado de buenas prácticas vigente. Y resalto la palabra vigente para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos que se comercializan, lo cual es obvio. Y esto también se indica en el reglamento de establecimientos farmacéuticos, en el artículo 110, donde se establece que el certificado de buenas prácticas de almacenamiento es obligatorio durante todo el proceso de fabricación, importación, almacenamiento, distribución, dispensación o expendio de los productos, en este caso que están sujetos al el BPA. Y esta exigencia de que esta certificación sea condición para comercializar los productos, en este caso reactivos de laboratorio, se ha considerado inclusive en las propias bases administrativas, página 26, donde se establece que la certificación de BPA vigente se va a aplicar, lo dice de manera textual y expresa, durante todo el proceso de ejecución contractual. ¿Esto qué quiere decir? Y es muy importante, que durante todo lo que dure el proceso de selección y durante toda la ejecución contractual, necesariamente el BPA tiene que estar vigente precisamente en virtud de lo que dice la normatividad vigente en este caso. En tal sentido, también las bases indicaban de que si se terceriza esta certificación de BPA, se tiene que presentar el certificado del propio postor, los certificados de BPA a quien se terceriza vigentes y el contrato que acredita el almacenamiento. ¿Qué pasa con el postor Bigmar? Este presenta su certificado de BPA, donde indica que encarga, es decir, y esta parte es muy importante también, Bigmar por sí solo no tiene la certificación de BPA y en virtud de eso, encarga que este servicio de almacenamiento se realice a través de dos empresas, Signia Solución y Grupo Bigmar. Signia Solución es el almacén 1, lo dice en su propio certificado, y el Grupo Bigmar, que es otra empresa, es el almacén 2. Y revisando estos dos certificados de las dos empresas, de los dos únicos almacenes que tiene Bigmar, se ve que el certificado de la empresa Signia Soluciones en el almacén 1 está vencido hasta la fecha, vencido a la fecha de presentación de ofertas. Y en el caso del certificado de la otra empresa que realiza esta encargatura, el almacén 2 también se encuentra vencida a la fecha de presentación de las ofertas. Y esto además se puede corroborar de manera actualizada, ingresando inclusive a los links de la propia DIGEMIT, donde en el caso, pongamos, de esta empresa se indica que a la fecha y desde el 29 de noviembre el certificado de BPA del Grupo Bigmar, quien da este servicio, está vencido, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque ya el tribunal se ha pronunciado sobre estos temas y ha indicado que, por ejemplo, si se tiene que demostrar que un postor encarga el almacenamiento, necesariamente se tiene que las empresas que se encargan de este servicio tienen que contar con la certificación de BPA vigente. ¿Qué es lo que pasa en Bigmar en tal sentido? Bigmar encarga que se realice el almacenamiento con dos empresas, las cuales están vencidos de acuerdo a los propios certificados que ha adjuntado. En tal sentido, Bigmar, por sí solo, que no tiene la certificación de buenas prácticas de almacenamiento, está incumpliendo obviamente con este requisito de admisibilidad, ¿no? En tal sentido, su oferta ni siquiera debería haber sido no admitida. Voy a hacer un paréntesis en esta parte porque es lamentable lo que ha manifestado la entidad al respecto, indicando de que basta que se presente una renovación, debería entenderse que el certificado sea prorrogado. Este es un error total. El certificado de BPA es un documento habilitante, es un documento que, como implica una verificación de los propios almacenes y las normas de BPA, tiene que mantenerse siempre vigente. Y eso inclusive se ha visto en las épocas de la pandemia, donde de carácter excepcional, como no había el tema de las disposiciones, por única vez se permitió que haya una prórroga automática. Es decir, el certificado de BPA no puede considerarse que se renueva con la sola renovación o prórroga. Además, hemos visto que este postor tampoco cumple con el certificado de buenas prácticas de distribución y transporte, el cual también se encuentra vencido y el mismo que era solicitado también como un documento obligatorio para admitir la oferta. Al respecto, vemos que el certificado de Bigmar se encuentra vencido desde el 14 de diciembre del 2024, ¿no?
¿Y qué es lo que dice BIGMAR, tanto de su certificado de BPA y su certificado de buenas prácticas de distribución y transporte? Que además implican infracciones muy graves en cuanto a las normas propias de IGEMIT. Indica que sí cuenta supuestamente con los certificados de BPA y BPDT vigentes, pero que no ha acompañado la información que correspondía al trámite de certificados vencidos. La verdad que no entendemos a qué se refiere con este tema, y más bien pareciera que este postor está aceptando que ha presentado pues documentación que no corresponde y que sea contradictoria. Al final de cuentas, hemos demostrado que tanto el BPA y las buenas prácticas de distribución y transporte no se encuentran vigentes. En tal sentido, estos requisitos no han sido cumplidos y corresponde la no admisibilidad. Además, también hemos visto que este postor no acredita la presentación de los 3 lisantes que utiliza. Me explico. Entre la documentación que también se pedía para que se sustente documentalmente como obligatoria para emitir la oferta, se indicaba que en el caso del reactivo se tenía que demostrar con documentos la presentación y la metodología. ¿Y qué nos decía en el tema de la presentación de lo que se está pidiendo, este hemograma? Que se necesita un kit de reactivos y soluciones libres de cianuro, o sea, eso es lo que yo tengo que demostrar en mi oferta, de acuerdo a lo que me habían expresado las propias bases. Y nosotros encontramos que a folios 202 al 225, para uno de los analizadores se utilizan lisantes LIA3, LIA2 y LIA1. Sin embargo, no se ha sustentado que para estos lisantes estén libres de cianuro. Inclusive la información que presenta este postor es contradictoria con la carta de su fabricante, donde de manera singular menciona la palabra lisante y no menciona los 3 lisantes, porque son 3 los que deberían haber sido sustentados. Lo mismo pasa con el certificado de análisis de colorante D80FN, que es un documento que también tenía que presentarse para todos los reactivos que comercializa los postores. En el caso de este reactivo LIS D80LN, no ha sido sustentado presentando el certificado que le corresponde. Doy pase a la parte técnica. Sí, buenos días. Bueno, uno de los cuestionamientos que nos indica el postor BIGMAR es sobre una supuesta incongruencia con el reactivo de ese diluent. Al respecto, cabe resaltar que nosotros hemos presentado certificados insertos de este reactivo para su sustentación, ¿no? Ellos indican que dentro del inserto, en una nota en la parte de abajo, indican que el analizador automático, que este reactivo se debe utilizar en el analizador automático de hematología combinado MinRay, SC120 y colorante automático, etc. Entonces, aquí hay que aclarar algo. MinRay está indicando con una coma para enlistar todos los analizadores con los que puede trabajar este reactivo, ¿no? Dice, analizador automático de hematología combinado MinRay, que puede ser el analizador que tenemos BS 6800 solo, o pueden ser 2 analizadores juntos porque tienen la capacidad de trabajar modularmente, o pueden trabajar también con un coloreador, o pueden trabajar también con otro analizador específico, etc. Entonces ahí MinRay lo que está haciendo es enlistar y por eso utiliza la coma. Y es muy sencillo de corroborar, ya que podemos ir a la parte de lenguaje de la RAE para que se utilice una coma, ¿no? Lo que MinRay netamente está tratando de decir ahí es enlistar los aparatos o los instrumentos con los que se puede utilizar este diluente. Siguiente. Y a su vez, en el folio 796 también indicamos claramente los modelos de los equipos en los que se debe usar este tipo de diluente. Y eso también lo indica en el inserto. Por lo tanto, no existiría ninguna incongruencia. Siguiente, por favor. Otro cuestionamiento es acerca de nuestro certificado de registro sanitario. El certificado de registro sanitario o registro sanitario es parte de la documentación obligatoria. Siguiente. Nosotros hemos presentado este certificado de registro sanitario y el registro sanitario vigente, tal y como lo indica en las bases administrativas, ¿no? Está vigente hasta el 2026. Hemos presentado tanto el registro como el certificado del producto que estamos ofertando. Siguiente. Y también a la vez la fecha de validez de los insertos, ¿no? Estamos presentando los insertos
con los códigos y modelos de producto que estamos ofertando junto con los certificados, junto con los COAS, y estos insertos no tienen una fecha de vigencia, tal como aclara en cada inserto. Tienen una fecha de aprobación, sí, pero más no una fecha de vigencia como de expedición o de vencimiento como tal, le indica el postor. Eso es todo. Gracias. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra a los representantes del tercero administrado. Para tal efecto, cuentan con 10 minutos para que puedan realizar los informes respectivos. Pueden empezar. Muchas gracias, señora presidenta, miembros de este magno tribunal administrativo. En principio, y de acuerdo a lo que hemos escuchado por la exposición del impugnante BP Biomet, es evidente que la sustentación efectuada por ellos va a redundar principalmente en un resultado contrario a ellos mismos. Y esto lo vamos a ver de acuerdo al detalle que voy a señalar a continuación. Primero, respecto de los cuestionamientos que se formulan a Bigmarsac. Nos dice que no cumplimos con el requisito de admisibilidad porque presentamos certificado BPA vencido y certificado BPDT vencido. Y no es una incongruencia lo que hemos señalado nosotros, como lo ha dicho el abogado del impugnante, de que hay una incompatibilidad de la información o que no se entiende qué es lo que queremos decir. Nosotros hemos señalado en nuestra absolución de posiciones que sí contamos con los certificados, pero que para los efectos de este proceso presentamos la información correspondiente al trámite de renovación. Vale decir, hemos hecho una precisión al respecto. Con respecto a que no cumplimos con la admisibilidad porque no hemos presentado los certificados de análisis del colorante de 80FN. Aquí tenemos que tener presente, señores miembros de este tribunal, que este cuestionamiento es totalmente erróneo por parte de BP Biomed S.A., porque la denominación utilizada por el apelante es eritroblastos, que no correspondería justamente al colorante de 80FN, y que además en ningún extremo del IFU se refiere a ello. Esta información va a ser ampliada después por la parte técnica. Asimismo, en las bases no se solicita acreditar el parámetro, por lo tanto no se solicita un hemograma automatizado diferencial 5 kit más NRBC como pretende evidenciar el impugnante. No se consideró el COA del colorante D80F en la oferta porque en la misma página del folio 482 se señala que este reactivo es usado para la cuantificación de normoblastos. Entonces, las bases no requerían este parámetro. Nos señalan también que no hemos acreditado la presentación de los lisantes. Aquí también la argumentación del apelante no es cierta, ya que en los folios 419 de los expedientes se indica el detalle de los tipos de lisante que se ofertan y en el folio 420 se acredita el cumplimiento. En ese extremo, entonces, tenemos que no existe una certeza y una validez total de los argumentos presentados por parte del impugnante. Respecto a los cuestionamientos que nosotros estamos formulando, o hemos formulado, mejor dicho, Biomed tenemos lo siguiente: incumplimiento de las bases según literal H del registro sanitario, certificados de registro sanitario vigente y las resoluciones de modificación o autorización. De la propia exposición hecha por el abogado del impugnante y en su segunda lámina, si mal no recuerdo, ellos mismos consignan el artículo 44 de la ley que fija, del decreto supremo que fija los requerimientos y cumplimientos de normas obligatorias para las entidades farmacéuticas y similares. Y ahí dice bien claro que los certificados deben estar debidamente vigentes, inclusive las modificaciones. En tanto, entonces tenemos que si nosotros nos regimos a lo que dicen las bases integradas en el literal H sobre el registro sanitario o el certificado de este, dice, deben estar vigentes además las resoluciones de modificación o autorización. En este caso, BP Biomed no ha presentado el certificado de registro sanitario que debió ser presentado con todos los cambios mayores que se observaron ante dictamen. En consecuencia, si esto es una disposición normativa, obliga, pues, como lo dijo también la contraparte, que los certificados de resolución de sanidad deben estar actualizados por cada modificatoria, cambio
mayor al registro sanitario del titular, con la finalidad que éste puede importar y comercializar los productos de la marca ofertada, según justamente el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y afines. Segunda observación, el IFUS presentado por BP Biomed no están vigentes. Los IFUS presentados a folios 80 y 96 tienen como fecha de aprobación el 8 agosto del 2021 y marzo del 2021, por lo tanto, las versiones presentadas en sus ofertas no son vigentes. Y la argumentación de pretender decir que no tienen fecha de vigencia sería una información que podría incurrir en ser inexacta e inducir a error. Esto demuestra entonces que la impugnante en su oferta, la oferta del impugnante debe ser admitida porque no se cumplió con la documentación actualizada de los cambios en el registro sanitario. Tercera observación, el IFU presentado correspondiente al reactivo de ese diluent no puede utilizarse en el analizador ofertado. Aquí es importante, señores miembros de este tribunal, que de la propia lámina presentada por el impugnante no se ha hecho mención a lo que dice la lámina en la parte baja y que ustedes lo van a ver ahora cuando la parte técnica refuerce este tema. Existe un aviso claro que dice en el IFU: se precisa que el diluente solo se debe usar en dos tipos de analizadores combinados, SC120, CRPM100, más no en los analizadores descritos en la oferta de Biomed. Y pretender decir que un paréntesis con una coma puede incluirse una serie de información que no aparece en el certificado o que no aparece en el IFU, sería pues totalmente contraproducente y absurdo para el propio Estado, de no saber si es que el equipo que se está ofertando y los diluyentes que se ofertan serían útiles o no, o serían compatibles con determinados equipos cuando el propio fabricante está estableciendo que ese diluyente no puede ser utilizado en cualquier tipo de equipo. Asimismo, en ningún extremo de la oferta han ellos mencionado entregar los dos tipos de analizadores que son los compatibles con el tipo del diluyente al que estamos haciendo mención. En consecuencia, señores miembros de este tribunal, para dejar pase a la parte técnica, consideramos nosotros que también la oferta de BP Biomed no debió ser admitida por parte de la institución. Dejo a la parte técnica en el uso de la palabra. Buenos días. Solamente para respaldar la ponencia del doctor respecto a las observaciones encontradas en nuestro expediente por el apelante, como tal cual lo mencionó el abogado, los primeros puntos, tanto el BPA como BPDT, fueron debidamente sustentados. Si bien es cierto, se encontraban en ese momento vencidos, es decir, a la fecha no se encuentran vencidos. En ese momento presentamos las debidas actas de evaluación, en donde indican claramente que el BPA cumple con los requisitos y las buenas prácticas de almacenamiento establecidas en la vigencia sanitaria, ¿no?, actual. De la misma manera, en la segunda observación, en el BPDT vencido, en donde señalan de la misma manera que se encuentra, pues, ¿no?, en etapa de evaluación, en donde certificamos los trámites correspondientes que en su momento se realizaron y que a la fecha ya se encuentran habilitados. Respecto a la tercera observación, donde no presentamos certificado de análisis del colorante D80FN, en efecto, esto, como tal cual lo indica el abogado también, es totalmente erróneo y pretende en todo su extremo fomentar confusión. Primero, porque ellos utilizan la palabra eritroblastos, en donde en ningún extremo de nuestro IFU refiere tal palabra. Segundo, dentro del petitorio, dentro del requerimiento como tal, hemograma automatizado diferencial 5 estirpes, KIT, no se solicita hemograma automatizado diferencial más NRBC. Es decir, este parámetro no es solicitado dentro de este requerimiento, no ha sido solicitado, por lo tanto, no era obligatorio acreditarlo.
Asimismo, también el apelante indica que no hemos sustentado o acreditado los diferentes lisantes con los que el equipo cuenta. Y eso también es erróneo, permítanme, ya que dentro de nuestros folios 419 de nuestro expediente sí se indica el detalle de estos lisantes que se oferta, seguidos del folio 420, en donde se acredita también el cumplimiento. Nati. Buenos días. Sí, referente a nuestros cuestionamientos, quiero indicar sobre la falta de actualización de registros sanitarios y de presentación de modificatorias, que la falta de presentación de documentos actualizados y fundamentales para la presentación. Mucho eco, alguien debe tener el micro prendido o algo porque se escucha muy mal. Sí. ¿Ahora me escucha, disculpe? No, está imposible escucharla. ¿Me escucha? Ya, ahora está mejor. Le queda un minuto nada más, por favor. Sí. Le comentaba que la falta de presentación de documentos actualizados y fundamentales para la participación en este tipo de convocatorias es lo que ha hecho el participante Biomed, ¿no? Ellos indican que nosotros... ¿Me escucha? Debe tener alguna persona micro prendido a su alrededor. Se está haciendo un eco terrible. Doctora, si me permite, parece que lo que se está filtrando no es por un micro, sino que se estaría escuchando dos veces. Entonces deberían de apagar una de las máquinas. Sí, ¿ahora me escucha, disculpe? Sí, creo. Pero bueno, a ver, Sí. termine su presentación porque ya no tiene tiempo. Sí, le comentaba que el participante resalta mucho la palabra vigente, sin embargo, ellos presentan documentación inválida y son de documentos que son importantes y fundamentales no solamente para la sustentación y participación, sino también para hacer válida su apelación. Entonces, ellos estarían incumpliendo en primera instancia antes de poder proceder con el proceso de la convocatoria en sí, ¿no? Además, entendamos que esas modificatorias comprenden cambios mayores que están dentro del manual de uso, de instrucciones de uso, los IFU, y esto no solamente significa que el producto no cumple con los estándares de calidad y seguridad requeridos, sino que también pone en riesgo la salud de los usuarios quienes trabajarían con este tipo de productos. Muy bien. Gracias. Vamos a conceder el uso de los derechos de réplica y dúplica de los participantes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Con su venia, quisiera compartir una presentación, si me podrían permitir. Sí, deje de compartir la usuaria Milagro, por favor. A ver, con su venia, señor primer tribunal, no sé si se puede apreciar. Sí, sí lo estamos viendo. Lo primero que tengo que decir es de que ante el tribunal y en esta audiencia quiero dejar constancia que se ha dicho una información falsa. Y eso es bastante peligroso, bastante respetuoso ante el tribunal. Se ha estado indicando de que los certificados de BPA ya se encuentran vigentes. Esta es una consulta que he realizado el día de hoy. Y el día de hoy, de acuerdo a la información oficial de la DIGEMIT, el certificado número 1809 del 2021 se encuentra vencido, el que corresponde al grupo Bigma. Ahora vamos a explicar un poco este tema. Las bases administrativas respecto al certificado de BPA establecían que la exigencia, y ahí lo dice, vean el recuadro en rojo, de la certificación de BPA se tiene que mantener vigente. Se tiene que mantener vigente. Se aplica durante todo el procedimiento de selección y ejecución contractual para materiales reactivos, insumos y laboratorios nacionales e importados. Vuelvo a repetir, se aplica durante todo el procedimiento de selección y ejecución contractual. ¿Qué hemos escuchado por parte de Bigmar? Que ha aceptado que cuando ha presentado su oferta, básicamente los dos certificados de las dos empresas, en donde tiene los dos únicos almacenes para la acreditación de la BPA, estaban vencidos. Y es más, están vencidos todavía, inclusive de la propia información de la IGEMIT. ¿Y qué ha aceptado el propio Bigmar? Que, bueno, han estado haciendo sus trámites de renovación,
¿no? O sea, están aceptando de que los han presentado de esa manera, con lo cual no se está cumpliendo lo que dicen las bases, que tienen que mantenerse vigentes siempre estos certificados, ¿no? Inclusive por eso yo puse esta resolución, la 2602 del OCE, que es solamente una excepción que se aplica para la pandemia, donde en la pandemia, entendiéndose por la difícil situación que había, se entendía que bueno, si pasaba el plazo del BPA, se tendría prorrogado por un año. Más de eso no ha habido. Es decir, siempre el certificado de BPA y el de buenas prácticas de distribución de transportes tienen que estar vigentes. Lo mismo ha pasado con el propio certificado de buenas prácticas de distribución y transporte de Bigmar, que se encuentra vencido. Y esto es bastante grave, porque ante el tribunal en esta audiencia se ha mentido, ¿no? Luego, se ha indicado que respecto al registro sanitario no se ha presentado conforme a las bases. Yo les pediría que se revise lo que dicen las bases administrativas y se ha presentado un certificado que está totalmente habilitado, que señala la fecha de su vencimiento, y con lo cual se está cumpliendo el requisito H del literal 2.11 de las bases administrativas. Doy pase a la parte técnica. Sí, y con respecto al tema del diluyente, una vez más, establecemos a que se visualice en el inserto donde indican los modelos de los equipos en los que puede ser utilizado el diluyente y donde se indican los tipos de equipos en los que se puede usar, ¿no? Unos son los analizadores hematológicos, otros son los coloreadores, otros son el analizador automático, que es el microscopio. Entonces, son varios tipos de equipos que tiene la casa fabricante. Y en el otro lado del inserto se indica y se enlista los tipos de modelos, entre los cuales están los que nosotros también hemos ofertado. Y todo ello está dentro del inserto del producto. Gracias. Gracias también. Ahora también vamos a conceder 3 minutos adicionales al tercer administrador. Muchas gracias, señora presidenta, señores miembros de este tribunal. Lo único que vamos a decir, señores, es que ratificamos lo que hemos señalado en esta audiencia y principalmente que este tribunal verifique y advierta que efectivamente el impugnante BP Biomet S.A. no ha cumplido con las bases conforme lo hemos señalado en este informe oral. Y la información congruente, o como ellos pretenderían hacernos creer, incompleta, porque aparentemente habría mayor información que está escondida en un paréntesis con una coma, no permite pues tener certeza respecto de la utilidad del diluyente en los equipos que ellos están ofertando. En consecuencia, y fuera de lo que vaya a decir la parte técnica, solicitamos también que se tenga presente esto para los fines de la decisión de que BP Biomet no ha cumplido con las bases integradas. Dejo la parte técnica. Sí, en la parte, ellos indican referente a lo que es el DS diluyente, que se trabaja en 3 diferentes analizadores y está cada uno señalado con el nombre que corresponde. Sin embargo, en ninguna parte del manual de instrucciones de uso, ni tampoco en los brochures de los equipos que ellos presentan tales como analizadores hematológicos, se indica lo que dice en este aviso de analizador automático de hematología combinado. No está ese se puede decir, adjetivo, ¿no? Adicional dentro de sus manuales. Por lo tanto, se entiende que solamente se está hablando del SC120 y del CRP-M100. Y referente a los registros sanitarios, bueno, como ya hemos señalado y hemos indicado en nuestras diapositivas, que ellos no están presentando las modificatorias, que son cambios mayores en los registros sanitarios. Ellos presentan un certificado de análisis no solamente desactualizado, certificado de registro no solamente desactualizado, sino que no comprende las modificatorias hechas en las diferentes fechas, como son una el 24 de agosto del 2023 y la otra reciente el 13 de enero del 2025. Y en el segundo certificado de registro sanitario, que también se encuentra desactualizado, no presentaron ni adjuntaron la modificatoria que se hizo en noviembre de 2023. Por lo tanto, esto al ser una documentación fundamental, no solamente, como lo comenté, para la apelación, sino para la participación, su apelación debe ser desestimada. Muy bien, muchas gracias.
Bien, señores vocales, ¿van a realizar consultas en el caso? Buenos días con todos. En mi caso sí tengo consulta, señora presidenta. Adelante, doctor. Buenas tardes, buenos días a todos. Para el representante del adjudicatario. A lo largo de la audiencia han señalado de que habría presentado el certificado de buenas prácticas de almacenamiento y de buenas prácticas de distribución y transporte que se encontrarían vencidos. Sin embargo, han señalado de que a la fecha ya se encontrarían vigentes. Y también han señalado de que han presentado alguna documentación que darían cuenta de que dichos o sus almacenes se encontrarían acreditados para el procedimiento de selección. Tengo dos preguntas al respecto. ¿Esos certificados que ya se encuentran vigentes lo han presentado en la oferta o a este tribunal en el marco de este procedimiento de selección? Y la documentación que acreditarían a los almacenes que habrían hecho, no sé si, no recuerdo muy bien la documentación que han mostrado en la audiencia, pero esos documentos han sido presentados en su oferta. ¿O qué documentación ha presentado en la oferta para acreditar dichos requisitos? ¿Únicamente el certificado que ya se encontraría vencido, por así decirlo? Sí, hemos presentado el que se encontraba vencido más el certificado de trámite. De trámite del certificado. Así es. Eso está en su oferta. ¿De qué certificado? ¿De los dos o de uno solo? Tanto del BPA y para el BPDT, el de Grupo Bitmar. Pero esos documentos que indicarían el trámite son los documentos que se presentarían ante la DIGEMIT, ¿o a qué documentos se refiere? Sí, correcto, de DIGEMIT. Son documentos de trámite a DIGEMIT. Ok, ¿y a la fecha dichos certificados se encuentran vigentes? Sí, correcto. ¿Los ha presentado este tribunal? Su audio está apagado. ¿Está apagado su audio? Señora Carrillo, su audio está apagado. Sí. Buenos días. Si bien es cierto, tenemos los certificados de almacenamiento y BPDT actualizados. No se ha presentado en el PPT, pero vamos a poder ingresarlos en documentos adicionales ante la toma de razón. Entonces, dichos documentos no han sido presentados a este tribunal tampoco. ¿Correcto? ¿Es así? Sí, pero tenemos ciertos documentos, podemos presentarlos, podemos proyectarlos. Tenemos los certificados actualizados. Ok, no tengo más consultas, señora presidenta. Un minuto, señor Pita, discúlpeme. Gracias, doctor. Doctor González. Señora presidenta, yo no tengo consultas. Gracias, doctor. Bien, doctor Pita, usted quería hacer un agregado, una precisión. A ver, por favor. Sí, muchísimas gracias. Sobre el tema materia de la consulta. Hay imprecisiones en las respuestas que ha dado Bitmar, porque hay que entender que Bitmar por sí solo, o sea, como Bitmar, el postor no tiene la certificación de BPA, y es por eso que encarga a dos empresas que le realicen o le den los almacenes que cuenten con este certificado vigente. ¿Verdad uno? Cuando presentó su oferta, las dos empresas, Sigma Soluciones y la otra empresa que se llama Grupo Bitmar, deben ser del mismo grupo, pero es otra empresa finalmente, tenían los certificados vencidos. Eso es innegable. Segundo, ante la pregunta que hizo el vocal, donde dice que han presentado algunos documentos que acreditaría que estarían renovando y todo eso, solamente lo han hecho de la empresa Sigma Soluciones Logísticas. Perdón, solamente lo han hecho del grupo Bitmar, no de la empresa Sigma Soluciones Logísticas. O sea, ahí viene un tema en la oferta. Y en el tema del certificado de buenas prácticas de distribución y transportes también aparece lo mismo. No está el mismo certificado de Bitmar vencido, ¿no? E inclusive el certificado también de Grupo Bitmar que le brinda este servicio de transporte y logística también está vencido. Y yo voy a guardar esta audiencia porque yo he hecho la consulta el día de hoy
y el certificado del grupo Big Mart aparece vencido con la información de IGEMIT. Y señores vocales, yo voy a ser enfático y con esto termino, en el tema de que la presentación de certificado de buenas prácticas de almacenamiento es un tema que viene de la normatividad de DIGEMIT, donde este documento es muy importante y se establece que tiene que estar siempre vigente. Acá se está tratando de confundir que como yo presento una renovación, automáticamente tengo una prórroga. No es así, y eso lo pueden inclusive consultar a la DIGEMIT. Y es por eso que las propias bases administrativas han establecido que la vigencia del BPA, como es un documento tan importante, tiene que mantenerse vigente durante todo el proceso de selección y durante toda la ejecución contractual. Es por eso que las renovaciones se piden inclusive con tiempo. Es por eso que inclusive si yo no tengo el certificado de buenas prácticas de almacenamiento, voy a tener una infracción considerada como muy grave en la DIGEMIT, porque estoy poniendo en mucho peligro finalmente a los consumidores. No se va a garantizar que ese producto va a tener pues la certificación de buenas prácticas de almacenamiento que se comercializa. Muchísimas gracias. A ver, también deseo realizar una consulta en torno a lo que usted acaba de señalar, doctor Peter, y también a los representantes del adjudicatario que veo que también están alzando la mano. Les voy a hacer las preguntas y ustedes responderán en torno a lo que les voy a responder, ¿sí? Para no dilatar más este punto. A ver, de acuerdo a lo que se ha señalado en la audiencia, también lo señaló así el impugnante, la empresa, la adjudicataria, había contratado almacenes que no serían directamente de ustedes, sino de terceros, como se ha señalado, Signia Solución y Grupo Big Mart, que entiendo debe ser una empresa vinculada a su representada, o a la empresa que ustedes representan ahora en esta audiencia. ¿Son estas empresas las que están brindando el servicio del almacenamiento de los productos? Primera pregunta, ¿me pueden decir sí o no? A ver, ¿quién me va a responder? Señor Castro, señor Carrillo, ¿quién dice soporte 5 Vilma o quién tiene usuario Milagros? ¿Podrían responderme? Señora Presidenta, antes de que hable la señora Carrillo, solamente señalar lo siguiente. No es cierto lo que se ha señalado, me ha sorprendido realmente que se haya permitido toda una argumentación a Biomet, porque no era el momento, ya había terminado su opción de uso de la palabra, pero atendiendo a su pregunta, le debemos señalar lo siguiente. Sí tenemos los certificados y tenemos el certificado vigente al 2028, emitido en febrero por Big Mart y para contestar su pregunta, señora Presidenta. Y también tenemos de la otra empresa que son justamente las empresas que Big Mart utiliza para poder cumplir con las normas que dispone la DIGEMIT al respecto. Para este proceso, estas empresas son las que le van a prestar el servicio de almacenamiento. Correcto. Correcto, ya. A la fecha, estas empresas cuentan con, o mejor dicho, reformulo la pregunta, en dos momentos. A la fecha de la presentación de la oferta, que es cuando se evalúa la documentación presentada por parte de los postores, ¿tenían vigente el certificado de almacenamiento? Entendería que no, en principio, pero sin embargo entiendo que ahora esas empresas ya cuentan con certificación vigente. Es correcto. Ok. Cuando presentaron la oferta respecto a estas empresas que le van a prestar el servicio de almacenamiento, pues lo que presentaron ustedes, ¿qué cosa fue? El documento, la documentación del trámite de la renovación. Es correcto. Ya. Ahora, la otra pregunta, también un tema para terminar de redondear la idea. La empresa Biomet, no cuenta con certificado de almacenamiento, porque entiendo que lo terceriza, lo alquila. ¿Biomet? ¿O sí lo cuenta? Disculpe. Biomet, la empresa que ustedes representan, ¿tiene certificado de almacenamiento vigente? ¿Lo tuvo, lo tiene? Doctora, ¿la empresa Biomet o Big Mart? ¿Quién es la que está haciendo postura? Perdón, discúlpenme, perdón. Big Mart, disculpen, señores. Big Mart, la empresa Isabel, contesta. Adjudicataria. Sí, contamos. Cuentan, obviamente. Entonces, a la fecha, Big Mart, como postora, las empresas que contratan el servicio, que son Signia y Grupo Big Mart, a la fecha cuentan con certificado de almacenamiento vigente, pero a la fecha de la presentación de la oferta, Signia y Grupo Big Mart no tenían certificado vigente. Respecto a ese almacenamiento
Ahora, Correcto. respecto de buenas prácticas de distribución y transporte, que es el otro documento también cuestionado, en ese sentido, ¿cuál es la situación de los certificados tanto a la presentación de la oferta como a la fecha actualmente? En el momento de la presentación de la oferta se presentó el trámite. A la actualidad ya se encuentra vigente. También es la misma situación de que se ha contratado con un tercero. Así es. También son Signia y también son Grupo Big Mac. Si no tiene la respuesta, en todo caso me la sigue. Sí, de ambas también. Correcto. Ya, correcto. Ahora, gracias por su respuesta. Y una pregunta al impugnante. Hay un tema que también se le ha cuestionado, tiene que ver con el certificado de registro sanitario, que de acuerdo a la empresa al gestor administrado, señala que ustedes no habían presentado certificado de registro sanitario actualizado en torno a las modificaciones o los cambios que habrían existido en torno a este documento. ¿Podría usted indicarme cuál es el documento que se presentó y si es correcto esta apreciación? ¿Cómo no, doctora? Muchísimas gracias. Nosotros hemos presentado lo que están pidiendo las bases. Podíamos presentar un registro sanitario, certificado de registro sanitario, y las bases indican que se encuentre vigente. En la documentación que obra en nuestra oferta, hemos presentado el certificado de registro sanitario con vigencia, me parece, creo que es hasta el año 2026. ¿No? En tal sentido, se está cumpliendo absolutamente lo que se indica en el numeral 2.211, que son los requisitos de admisibilidad. Ahora, ¿usted conoce, doctor, si ese certificado de registro sanitario ha tenido, de la empresa que se representa, obviamente, ha tenido modificaciones, actualizaciones, cambios? Porque como usted conoce, los certificados continuamente pueden tener cambios de solicitud de las empresas o en el caso de los fabricantes o lo que corresponda. De acuerdo a lo que ha señalado el tercer administrado, entiendo que han habido cambios y esa documentación es la que no se ha presentado, entendería, ¿no? Entiendo que ellos hacen la referencia al tema de que ha habido cambios en el registro sanitario. Lo que nosotros hemos presentado es el certificado de registro sanitario. ¿No? El registro sanitario lo tiene el titular en este caso, el producto. En el caso de nosotros, nosotros no somos los titulares y tenemos un registro sanitario, como le digo, vigente. No, y en el peor de las situaciones, inclusive estamos hablando de que el documento principal está presentado y es totalmente válido por la IGEMIT, ¿no? En tal sentido, no hay ningún tema de cuestionamiento, ¿no? Si hubiera otro tipo de documentos menores que corresponden a las actualizaciones de registro sanitario, hasta se podría utilizar el artículo 60 respecto a una presunta subsanación, pero lo importante es que se ha cumplido con lo que piden las bases, que es el certificado de registro sanitario presentado con fecha vigente. Correcto, gracias, muy bien. Bien, señores, cualquier otra apreciación o algún agregado que quieran realizar en torno a las preguntas que se han hecho en esta audiencia, pueden hacerlo a través de un escrito para que pueda ser valorado y inverituado por este tribunal. Gracias por la participación de todos. No habiendo preguntas adicionales que realizar, daríamos por concluida esta audiencia. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan buen día. Hasta luego.